¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Intervista. Hoy vamos a tener un programa dedicado a los libros y al cine. A los libros porque hace algunos días tuvimos la suerte de dialogar y de entrevistar a una de las grandes escritoras argentinas, yo diría una de las grandes intelectuales y quizás la crítica literaria más importante que tiene el país. Estamos hablando de Beatriz Sarlo. Vino a presentar su libro aquí a la ciudad de Santa Fe, a la librería Palabras Andantes, y bueno, por esos días nos dimos el gusto de charlar con ella. Le hicimos una entrevista muy profunda y rica que la vamos a dividir en dos programas. Hoy vamos a emitir la primera parte de esa nota, donde habla de Juan José Saer, donde nos habla también de un tema de jazz que le dedicó uno de los grandes pianistas argentinos, que casualmente este pianista está vinculado al otro tema que nos atañe en este programa, que tiene que ver con el cine y tiene que ver con el encuentro de cine documental de Santa Fe, que se viene la semana que viene. Vamos a poder disfrutarlo en el foro de la UNL, y por ello vamos a tener a Raúl Becerro aquí en nuestro living para dialogar. Y el programa está imbrincado, está íntimamente ligado porque Raúl es muy amigo de Beatriz Sarlo y también estuvo con ella durante los días que Beatriz y que Rafael Filippelli, que es el director del documental, estuvo aquí en la ciudad de Santa Fe. Así que esa es la propuesta para hoy. Por el lado de los libros y del cine viene la cosa. Y bien, aquí estamos con Raúl Becerro, nuestro living. ¿Cómo va, Raúl? ¿Qué tal? Gusto de tenerte aquí. No, el gusto es mío. Y vas a compartir el programa con Beatriz Sarlo, con quien estuviste hace algunos días pasando el fin de semana y de alguna manera siendo testigo de lo que genera Beatriz Sarlo en la presentación de un libro, en la calle. Ya nos vas a contar algo de esto. Si te parece, Raúl, vamos a ver la primera parte de la nota que le hicimos, donde habla de su amistad y también reflexiona sobre lo que significó para nosotros. Es el escritor más importante que dio la ciudad y la región en la segunda parte del siglo XX o en el siglo XX. Y para Beatriz Sarlo también es el escritor más importante que dio, en este caso, Argentina, dice ella, en la segunda parte del siglo XX, y es nada más y nada menos que Juan José Saer. Así que si les parece, vemos la primera parte de la nota, donde reflexiona sobre el querido Juan y Saer. Cuando sale El Limonero Real, que es 73 o 74, yo escribo una nota en la revista que hacía en ese momento, que era Los Libros, una revista que cerró la dictadura militar. Y Juani viaja por ahí a Buenos Aires y me busca, porque sobre Juani no escribía mucha gente, escribió María Teresa Gramuglio, que escribió una nota extraordinaria sobre cicatrices en esa misma revista cuando salió Cicatrices. Y bueno, escribí esta nota yo sobre Juan y no escribía mucha gente. Tenía alguna repercusión acá en Santa Fe, poca, digamos. Entonces Juani me busca, pero no me encuentra. Ya era época en que yo hacía militancia política, dirigía esa revista, en fin, era difícil encontrarme. 6 o 7 años, bueno, esa revista sigue la obra de Saer. Y hacia 1979 u 80, no, 79, bueno, había salido Cicatrices, aún salía ahí. Ahí sí yo hago mi primer viaje a Europa. Y voy a la casa de Juani porque sé que me había buscado. Claro. Y bueno, como era Juani, digamos,
Uno entraba a la casa y ya era amigo, o si no, no entraba. Claro. Estábamos Carlos Altamirano y yo, y al ratito llegó Becerro, y Juan nos dijo, este es mi amigo, es un genio, etc. Y ahí nos conocimos. Yo le dije, ¿qué estás escribiendo en este momento? Pregunta que después ya no le hacía a Juani, pero en ese momento me encontraba con el escritor admirado y después ya no le preguntaba eso. Y me dijo una novela policial donde matan caballos. Le dije, qué interesante, y a nadie nada nunca. O sea que su calidad, el deslumbramiento que produce su calidad de escritor es lo que provoca que yo fuera a buscarlo. Y después yo sigo toda esa obra, escribí creo sobre todos los libros que fueron saliendo, y llego rápidamente a la conclusión, no para hacer ningún ranking, de que Juani es el más grande escritor de la segunda mitad del siglo XX argentino. ¿Por qué digo de la segunda mitad? Porque Borges, aunque sigue publicando hasta los años 80, el Borges clásico es el Borges de los 40 hasta los 50, digamos. Una vez que termina Ficciones, el Aleph, el Jardín de los Senderos que se bifurcan, etc., uno dice, Borges siempre saca textos perfectos, pero Borges es el Borges que está constituido ahí, o sea que uno puede decir que a partir de los 60 empieza otra literatura, otro capítulo de la literatura argentina, donde Borges estará siempre presente, pero que ya vienen otros. Y yo creo que Juan es el más grande de ese otro capítulo, no me cae la menor duda de eso. No voy a hacer una cuestión de competencia, pero la originalidad de Juani es inesperada. Y es inesperada por dos cuestiones. Es inesperada por que Juani tiene en su literatura tiene una percepción de lo sensible que no estaba en la literatura argentina. La percepción extrema de lo sensible, de una materia sensible, o de un rayo de luz sobre esa materia, o de una ráfaga de viento sobre esa materia sensible. Tiene una percepción inédita en la literatura argentina de lo sensible, que posiblemente estuviera en la poesía, pero no estaba en la narrativa argentina esa percepción. Y al mismo tiempo tiene una construcción perfecta de una trama. Es decir, no cae para el lado vanguardista, surrealista de las construcciones de trama. Las novelas de Saer hay que leerlas en el orden que están las páginas, digamos. No entrega al lector esa potestad sobre sus textos. De estas dos cuestiones que se unen, la extrema sensibilidad perceptiva y el extremo rigor formal, uno podría decir que de ahí surge la originalidad Saer para la literatura, que es además una originalidad que no sucumbe a las modas. Los personajes de Saer no hablan cosas inteligentes, por ejemplo. Hablan cosas de personajes de Saer, si tropiezan los caballos, si no tropiezan los caballos. No hablan cosas de personajes inteligentes, cómo se juega al punto y banca, o cómo se mira a una mujer que está pasando, digamos. Saer no cultivaba para nada la moda de la literatura inteligente. Pero hoy alguien que quiere entrar a Saer, lo que tiene que hacer es entrar por Cicatrices, me parece. Sí. Sobre todo un lector joven, que es la mejor novela de juventud que yo creo que tiene la literatura argentina, compitiendo con El Juguete Rabioso. Ahí uno diría, Cicatrices compite con El Juguete Rabioso, son las dos grandes novelas de juventud del siglo XX. Las dos grandes novelas de no aprendizaje, no de aprendizaje, sino las dos grandes novelas de no aprendizaje. Dos grandes novelas extremadamente pesimistas, donde en ambas hay muerte. Yo creo que esa es la forma de entrar a Saer. Una vez que se entra, Saer crea lectores fanáticos. La primera parte de la nota con Beatriz Sarlo. En 5 minutos nos dijo por qué Saer, o qué significó Juan José Saer para la literatura argentina. Y también mencionaba aquel encuentro en París en el año 79. Y Raúl, vos fuiste
testigo, vos estuviste ahí, Sí. protagonista también. Sí, pero cuando uno está en esas circunstancias no sabe que está en una circunstancia, digamos, que será luego recordada por alguien muchos años después. No, de hecho, efectivamente fui muy amigo de Saer y recuerdo en esa ocasión, pero yo era el amigo de Saer, digamos. Beatriz y Carlos Altamirano estaban ahí para hablar con Saer. Y de alguna manera yo recuerdo que me invitaron a participar con algunos de mis escritos que no conocían en la revista Punto de Vista, que estaba en sus comienzos, porque era el amigo de Saer, no era por ningún mérito. Incluso no hay gran mérito en ser amigo de alguien. En consecuencia, eso... es cierto que fui amigo de Saer y que soy amigo de Beatriz Arlo. Y vos mencionabas esa cuestión. Es cierto, el otro día... Primero hay un cambio. Antes a los escritores conocidos se les pedía un autógrafo. Bueno, ahora se les pide una foto. Ya ha cambiado eso. Y después Beatriz Arlo, claro, es alguien, ocupa un lugar que solo ella ocupa en este momento, porque es una mezcla de polemista. Recuerdo, compartimos un asado el domingo y en el perfil salió esa nota, que perfil tituló Lilita peronista o no sé qué cosa, que claro que son cosas que alborotan a mucha gente. Es una intelectual que es una crítica literaria y que además publica un libro como Viaje, su último libro, y que participa en el debate político y que, en fin, yo no conozco a nadie como ella, y entonces claro, va por la calle y la gente la saluda y se la acerca como a ningún hombre político, digamos. Yo no conozco ningún hombre político que ande por Santa Fe y que suscite esa cuestión. Tiene bien merecido. De todo lo que dice Beatriz en relación a Saer, está esa cuestión de ese vínculo con Borges, porque ella dice, su teoría es que el gran escritor de la primera mitad del siglo pasado es Borges y luego viene Saer como el gran escritor de la segunda mitad. Yo recuerdo cuando aquí en Santa Fe un grupo muy limitado de gente, pienso en Saer, pienso en Hugo Gola, admiraban mucho a Borges. Sí. En un momento en que no era de buen tono admirar a Borges, sobre todo si se era de izquierda. Y recuerdo algún intelectual argentino que creo que ha escrito algún libro sobre Borges, preguntarse medio indignado qué le veían en Santa Fe a Borges. Resulta absurdo, pero era el aire de la época. ¿Sabés? Que Borges era un escritor reaccionario y en consecuencia era obviamente un gran escritor como Saer, leyendo a un gran escritor como Borges no podía sino sentir profunda admiración, que por suerte nos contagió. Qué bárbaro que Saer podía escindir eso, porque Saer obviamente también era un hombre que tenía afinidades con ideas de izquierda, pero para leer se sacaba las anteojeras. No, en arte las cosas él sabía, porque era un artista que bueno, que las cosas son más complicadas y que no pueden, si uno, sobre todo si como él practica el arte, digamos, no puede ser simplista, no puede ser superficial, no puede ser esquemático, etcétera, que eran todas esas cosas que hacían que algunas personas dijeran que Borges era un escritor de derecha. Y pensaba en otra cosa vinculada a Beatriz y a Beatriz Arlo y a Saer. Fue clave el rol de Beatriz como crítica literaria para que Juan José Saer sea leído como luego fue leído y de alguna manera ingrese al escenario grande de la literatura argentina, ¿no? Seguramente. Ella menciona un hecho muy particular, que es cuando ella va a verlo, ahí 78 más o menos, él está escribiendo Nadie, Nada, Nunca. A Saer le costó muchísimo poder publicar Nadie, Nada, Nunca. Fue rechazada con entusiasmo por numerosos editores españoles, etcétera, y solo fue publicado por Siglo XXI de México, que solo publicó ese libro de Saer, gracias a los azares y a algún amigo que en ese momento estaba. O sea que en ese momento
Saer incluso debía preguntarse si era un escritor. Es decir, cuando el escritor ve que tendré talento, digamos. Que los editores dicen, no, usted no merece ser un escritor, es decir, no merece ser publicado, seguramente debe ser de gran ayuda, o al menos algo, un sostén, el hecho de que apareciera gente que dijera, sos un gran escritor, digamos. Claro. O sea que ahí debe haber cumplido una función utilitaria la presencia de Beatriz y todo lo que ella hacía por ese escritor que ella admiraba. Ni hablar. Raúl, quédate un ratito más con nosotros, que en el segundo bloque nos vamos a meter de lleno en el encuentro de cine documental, que es uno de los temas centrales que te trae obviamente al programa, y que además vamos a poder disfrutar los santafesinos la semana que viene, un encuentro que es imperdible. Yo el año pasado tuve la suerte de ir a una de las jornadas y vi ese documental de Thelonious Monk que fue maravilloso. Entonces, ese tipo de obras se pueden ver en el encuentro de cine documental y luego a uno le quedan resonando y son parte de la sabiduría que va tratando de encontrar en la vida y en lo que refiere al arte. Vamos al primer consejo editorial de Palabras Andantes, que es la librería que trajo a Beatriz Arlo y en donde se presentó el libro de relatos de viajes, y enseguida volvemos con Raúl Becerra. Bueno, este libro que vamos a presentar hoy tiene su cierta relación con una presentación de este mismo viernes aquí en la librería. El libro es Historia de Roque Rey y el escritor se llama Ricardo Romero. Ricardo Romero es de la ciudad de Paraná, vive en Buenos Aires ya hace un largo tiempo y dirige la colección de Gárgola, Laura Palmer no ha muerto, en el cual hay una serie de destacados autores, más que nada jóvenes, muy interesantes. En esta propuesta, en cierta forma, la historia de Roque comienza, digamos, con el fallecimiento de un tío y a partir de ahí se desarrolla la idea anexando, si se quiere, pasado y presente y la reconstrucción de los fantasmas y cuestiones afines. Realmente aquellos que conocen a Ricardo Romero pueden saber de su buena forma de escritura, que de hecho no es el primer libro. Y lo interesante de esto es que para la presentación del libro este viernes viene Hernán Roncino y Jorge Consiglio a presentarlo junto al autor. Entonces invitamos a todos a la presentación de este libro que se llama Historia de Roque Rey de Ricardo Romero este viernes a las 20 horas en Palabras Andantes. Seguimos en entrevista y vamos a invitarlo en este segundo bloque a Raúl Becerra y a ustedes a ver la segunda parte de la nota que le hicimos a Beatriz Arlo. En este caso nos cuenta esta singular historia en la cual, o que finalizó con el gran pianista argentino Adrián Yáez, dedicándole un tema a Beatriz Arlo que se llama Vals for Beatriz, haciendo un juego con el clásico Vals for Debbie de Bill Evans, pero ella lo cuenta mejor que nadie. Fue toda una especie de broma que terminó extraordinariamente bien. Hace 4 o 5 años vino a Buenos Aires, en el Festival de Jazz que organiza Adrián, sí. Vino a Buenos Aires Bill Harper, un saxo tenor, que a mí me gusta mucho, que yo nunca había visto en vivo. Claro. Entonces, y iba a tocar en la Biblioteca Nacional. Para asegurarme que yo iba a entrar, que no iba a perder el lugar, en un acto un poco exagerado, me fui 3 horas antes. O sea que estaba sola en el auditorio de la Biblioteca Nacional. De repente entró Jodos, que iba a ser el pianista que lo iba a acompañar. Me dice, ¿qué haces acá? Y le digo, bueno, estoy esperando a Bill Harper y a vos. Bueno, y a las 2 horas, como Adrián era el organizador, entra Adrián, digamos, faltaba todavía 1 hora y media. Se sienta delante mío y me dice, ¿qué haces acá? Y le digo, vine a escuchar a Bill Harper. Me dice, ya sé, vos sos de las minas que siguen a los saxofonistas. Yo le digo, no, yo soy grupí de cualquier músico. Por ejemplo, si un pianista me dedica un vals, como Vals for Debbie de Bill Evans, me hago grupí inmediata del pianista. Nos reímos, qué sé yo, y me fui. Después yo lo he ido a escuchar a Adrián y después, bueno, una noche, páfate, yo estaba y él estrena el vals.
El final de la historia es que Rafael Filippelli filma una película con Adrián, o sea que no final, la historia sigue, digamos, donde ya no está Vals for Debbie. Yo decía, no van a poner mi vals. Y no lo pusieron. Es maravilloso. Muy lindo gesto de Adrián. No, extraordinario, además es precioso el vals. Precioso, o sea, el vals a la jazz, digamos, para que entiendan bien los que estén mirando esto, es un vals jazzeado que tiene otro tiempo diferente. En la película Adrián lo explica muy bien cómo se diferencia el tiempo, no voy a explicarlo yo. Bien, ahí estaba la primera parte de la entrega que vamos a hacer de la nota que le hicimos a Beatriz Arlo y nos da el pie ideal para ingresar al Señoras y encuentro del señores, cine. la película mencionada por Beatriz Arlo, en la cual al parecer Adrián Yáñez explica muy bien las diferencias de tono, es una película que se va a dar acá en Santa Fe en el encuentro de cine documental el sábado 30 de agosto a las 20 horas. Bueno. Es efectivamente, se llama Loca Bohemia, 5 días con Adrián Yáñez. Es un documental de Filippelli. Y mira, vos dijiste dos cosas que tienen que ver con este documental extraordinario. En primer lugar, en cierto momento, Adrián Yáñez nos hace escuchar fragmentos tocados por Monk. Ajá. Y dice, escuchen, ¿cómo son los solos de Monk? Escuchen. Y en un momento usa una fórmula extraordinaria, dice, Monk tiene un apego religioso por la melodía. Y entonces, como lo que vos dijiste no hace mucho, uno sale de ver este documental de Filippelli sobre Adrián Yáñez y sale más inteligente, digamos. Uno sale sabiendo más cosas, con los ojos más limpios y los oídos mejores. Ajá. Es algo impresionante lo que uno siente cuando ve esta película. Digamos, esta película se dio en el Bafisi y la damos nosotros, y Rafael Filippelli es el invitado del día sábado para presentarnos su película, sobre todo, y para hablar de otras cosas. Bueno. Porque el encuentro está organizado viernes 29, sábado 30 y domingo 31. A las 3 de la tarde hay proyecciones, luego hay una mesa de discusión con la participación de invitados y a las 20 horas otra proyección. Son todas, digamos, grandes películas. Incluso hay otra cuestión que vos planteabas. El domingo, cerrando el encuentro, a las 20 horas, se da un film de un cineasta suizo que se llama Cleveland versus Wall Street, y el gran cineasta suizo, tiene 45 años, se llama Jean-Stéphane Bron. Uno no sabía que Bron existía hasta abril de este año, cuando en el Bafisi, primero por casualidad, uno vio una película de Bron y después fue corriendo a ver todas las películas de Bron que daban en el Bafisi. En el Bafisi no había nadie que supiera quién era Bron, pues según pudimos constatarlo. Pero descubrimos, y eso es una sensación extraordinaria, descubrir a un gran cineasta que uno no conocía, digamos. Pues eso hace que uno se sienta un poco menos viejo, porque es una sensación propia de la juventud, cuando uno descubre cosas. Bueno, se puede seguir descubriendo a todo momento, y esta película, que es un juicio que la ciudad de Cleveland le hace a los bancos de Wall Street a causa de los desastres, de la crisis financiera, de los préstamos hipotecarios y eso, sirve, vos sabés, para algo muy preciso. Después de ver esa película, que es extraordinaria, al final está Bruce Springsteen cantando denme el dinero, que es alusivo al tema de la película. Después de ver esa película, uno entiende cómo fue eso.
¿cómo funcionó la cuestión de la burbuja hipotecaria? ¿Eso que se dice? ¿Cómo es eso que se llama en inglés subprime y que, digamos, se traduce como créditos hipotecarios de riesgo? ¿Y cómo es eso que se llama securitization y que se traduce como titularización? Son inventos de esos miserables de Wall Street que lo único que querían era ganar dinero en cualquier circunstancia y que desgraciadamente, digamos, y que siguen ganándolo en este momento, seguramente inventando algún disparate. Pero, porque el documental siempre es algo, se supone que el documental enseña algo preciso, no de la manera difusa que el arte, digamos, enseña las cosas. El arte también enseña, pero de manera más bien difusa, uno no sabe bien qué. Bueno, no, el documental enseña cosas muy precisas. En esa película, que es extraordinaria por otros motivos también, uno aprende algunas cosas relacionadas con esa catástrofe financiera que asoló países enteros como España, por ejemplo, y que bueno, y que todavía hay secuelas de eso en todas partes. Ni hablar. Raúl, nos quedamos sin tiempo, pero la seguimos el viernes, el sábado y el domingo de la semana que viene, viendo muy buenos documentales y escuchando las ponencias y intercambiando ideas con Filipelli, con Bernardes, estos tipos tan interesantes con que van a... Príamo, y Luis Príamo, experto en fotografía. El primer día está dedicado al cine y la fotografía alrededor de Henri Cartier-Bresson, el gran fotógrafo. Felicitaciones por la programación y por sostener el encuentro de cine documental, que es muy importante para la cultura santafesina y para los cinéfilos que podamos ir a degustar buen cine. Nos vemos la semana que viene aquí en Intervista, que la pasen muy bien. Este libro de Beatriz Sarlo, Viajes de la Amazonia a las Malvinas, es el que acaba de presentar Beatriz en nuestra librería, y realmente es un libro muy particular en la obra de Beatriz Sarlo. ¿Por qué particular? Porque es un libro de crónicas a partir de viajes realizados en otros momentos. Si se quiere, por una Sarlo joven, una Sarlo inexperimentada, que va conociendo, que va en cierta forma haciendo una observación del terreno, que los primeros viajes empiezan desde muy chiquita, digamos, cuando se va de vacaciones a Deanfunes, y el último viaje que en cierta forma recorre es en el 2013, cuando visita la isla de Malvinas. Hay un hincapié particularmente en los viajes de Sarlo joven entre los 20 y 25 años por América Latina. Y en cierta manera, como no puede ser de otra manera, también hay una vuelta siempre sobre la idea de Borges, siempre sobre la idea misma de Barthes, e incluso esta idea del flaner de Benjamin, que aparece de una manera muy particular, porque no son viajes de flaner, sino son viajes de aprendizaje, como ella misma dice, o incluso viajes ideológicos. Un libro interesante para leer, con una propuesta de crónica de viajes de Beatriz Sarlo. El libro se llama Viajes de la Amazonia a las Malvinas.